Vamos a partir entonces con lo que estábamos haciendo. Estábamos trabajando con Bootstrap. Entonces vamos a trabajar ahora con lo que sería entonces Bootstrap. Y vamos a crear una nueva clase que va a ser entonces mkdir. Ya saben que mkdir significa make directory, o sea, crear directorio. Y voy a crear entonces un directorio que se va a llamar clase 2 bs5, porque ya tuvimos nuestra primera introducción a Bootstrap 5. Aparte de esto, yo quiero ahora ingresar a esa carpeta. Entonces voy a ir a cd, vamos a escribir entonces acá clase 2, Bootstrap 5, y aquí ingreso. Y acá viene la pregunta. Algunos dirán, profe, me equivoqué, era CLS. Ustedes dirán, profe, ¿cómo va a ingresar ahora desde ahí a Visual? Va a tener que igual abrir Visual y seleccionar, abrir carpeta, etc. No es necesario. Ustedes pueden escribir code, espacio punto, y automáticamente se le va a abrir Visual Studio en esa parte o en esa ruta del proyecto, ¿ya? De forma directa. Generalmente cuando busquen tutoriales o cuando busquen cosas de otros desarrolladores, generalmente, y vean videos de ellos, muchos trabajan de esta manera, por temas de comodidad. Entre menos usan el mouse, es más cómodo para un desarrollador, ¿ya? Por eso muchos evitan usar generalmente el mouse, ir a hacer esto, de ir a archivo, después acá abrir archivo. Entonces, mientras más tiempo pasan con solo el teclado, mejor todavía. ¿Ya? Es por tema de gusto también, simplemente. Si a ustedes les gusta usar el mouse harto, bienvenido sea. Ya, vamos a crear entonces nuestro archivo, que se tiene que llamar index.html. Y acá tengo que importar lo que sería Bootstrap. ¿Cómo lo importo? ¿Cómo se importaba Bootstrap? Por favor, ¿quién me puede aconsejar? Copiar, pegar. ¿Copiar, pegar qué? Ya, entonces vamos a ir a la página primero de Bootstrap. Entonces vamos a ir a la página, ¿cómo se llama? getbootstrap.com. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a leer la documentación. Y acá le damos en comenzar con Bootstrap y vamos a seleccionar la opción número 2. Vamos a copiar este documento y lo vamos a pegar entonces dentro de nuestro archivo. Ahí lo voy a ordenar. Este es el archivo que ustedes debiesen tener. Acá entonces le voy a poner nombre, título, clase 2. Y acá voy a borrar este Hello World. Les voy a mostrar más o menos lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante con Bootstrap. Ya traje un pequeño adelanto. No sé si alcancemos a verlos todos. La verdad creo que fui un poco ambicioso con todo lo que preparé. Porque me puse a preparar cosas, empecé a avanzar. Cuando me di cuenta ya tenía demasiado avance. Entonces no sé si logremos ver todo. Pero de a poco lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿dónde dejé el documento? No me acuerdo. Me van a dar un minuto para buscar el documento. Acá está. Ya, lo que yo pretendo hacer el día de hoy es primero que empecemos a trabajar con lo que tiene que ver con el tema de las columnas. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos trabajando con las columnas? Y vamos a tratar de hacer algo como esto primero. Vamos a entender cuándo tenemos un contenedor de ancho fijo, un contenedor de ancho completo. Vamos a ir viendo entonces el uso de distintas columnas, distintos tamaños, que esto ya lo vimos. Pero le vamos a aplicar ahora lo que sería la responsividad. Cosa que cuando achiquemos, creo que no le puse responsividad. Ya, pero cosa que cuando achiquemos acá, estos empiezan a tener un movimiento con lo que sería la responsividad. Principalmente vamos a ir viendo algunas de estas cosas que están acá, por ejemplo, alineaciones que pueden observar acá. Hay distintos tipos de alineaciones de los elementos dentro del documento, los distintos tipos de encabezado, H1, H2, H3, que acá cambian un poquito. Les voy a enseñar el tema de los colores básicos que tiene Bootstrap. Y también vamos a crear una tabla, que hasta el momento no hemos creado tablas. Y también quizás ver cómo se hacen los formularios, también ver mensajes de alerta, ver cómo hacer quizás un carrusel en algún momento. Entonces, ven que me emocioné un poco creando cosas ayer para la clase de hoy. Cómo hacer un modal también, que también lo vamos a ver en algún momento. Y cómo agregar padding. Aquí hay una forma muy sencilla de agregar padding y márgenes
que vamos a ver posteriormente. Lo otro que vi acá, cómo agregar sombras, no se notan acá porque el fondo no apoya mucho el color naranjo, pero se ve aquí un poquito más plomo, un poquito más suave y acá prácticamente casi nada. Cómo agregar bordes, no se notan tampoco mucho, y cómo agregar redondeados, ya distintos tipos de redondeados, cómo agregar también distintos tipos de colores, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que había preparado. Me emocioné, como les dije, un poco con el tema de lo que estoy preparando, así que tuve ese pequeño inconveniente. Así que vamos a comenzar. Ya, estimados. Entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a ver entonces cómo vamos a generar contenedores. ¿Se acuerdan que yo les mostré ayer cómo se creaba un contenedor, cierto? Cri, 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 cri. ¿No? Ya, vamos entonces a la página de Bootstrap, porque acá siempre vamos a estar utilizando la documentación oficial. Y vamos a ir siempre a la parte acá que dice layout. Acá tenemos lo que son los breakpoints, que ya los vimos ayer, y acá tenemos lo que son los contenedores. Generalmente, los contenedores que nosotros vamos a estar viendo van a ser dos, ¿ya? El contenedor principal, que es el contenedor básico, el que nosotros podemos ver acá, que es el que simplemente es la clase container. Si se fijan acá, si quieren pueden pasar esto a español para que les sea más fácil. Acá dice cómo trabajar con ellos. Dice, los contenedores son elementos de diseño más básico en Bootstrap y son necesarios cuando utilizamos nuestro sistema de cuadrícula predeterminado. Los contenedores se utilizan para contener, rellenar y, a veces, centrar el contenido dentro de ellos. Si bien los contenedores se pueden anidar, la mayoría de los diseños no requiere un contenedor anidado. Entonces, nosotros acá tenemos lo que sería que Bootstrap tiene varios contenedores y vamos a ver el primero. Generalmente, nosotros tenemos acá la opción de trabajar con un contenedor de forma directa y cada vez que ustedes vean en Bootstrap lo que sea un punto, ven que ahí estoy marcando el punto, ¿cierto? Y después dice la palabra container. Nosotros sabemos que en CSS dice un punto significa que es una clase. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con la documentación acá? Nosotros vamos a ir a nuestro documento y acá, por temas de convención, voy a crear ahora un div. Pero les voy a enseñar un atajo para cuando ustedes quieran agregar un div con una clase, se genere de forma automática. Ustedes van a poner punto y van a escribir, si se fijan ya me dice que eso es una abreviatura, ¿cierto? Entonces van a poner punto y el nombre de la clase que queremos. La clase que nosotros queremos se llama container. Y le van a dar enter. Automáticamente eso les va a crear un div de clase container. Así que va a ser un poquito más sencillo de trabajar de esa manera. ¿Cómo? Con el punto y la clase hace el div, ¿no? Correcto, con un punto y clase hago un div. Ahora, creo que si escribo h1, si no me equivoco, déjeme recordar, si escribo h1.container, por ejemplo, creo que también ahí se generaría un h1 clase container. Pero generalmente si le pongo directo, se hace un div solamente, ¿ya? No va a crear nada más que un div. Si quieren que se cree otra cosa, tienen que anteponer el tipo de atributo que quieren. Y si no me equivoco, si le agrego gato, algo, se debería crear un div con un ID tanto. Y entonces ahí pueden ir jugando con el tema de esos atajos. Y hay muchos en realidad. Yo me sé unos poquitos nomás. Ya, lo que vamos a hacer entonces, vamos a partir entendiendo cómo funciona, como les dije acá, lo que sería un contenedor. Ahí tengo un container, le vamos a agregar un pequeño texto, ya por simplemente agregarle un texto, ejemplo de contenedor. Y si yo voy a ver ahora mi contenedor acá, ¿dónde lo dejé? Tengo que ejecutar la página, creo que no la ejecuté. Si la ejecuto, se van a dar cuenta que acá tenemos ejemplo de contenedor y tenemos una separación, ¿cierto? No está pegado a la orilla. Entonces, primer punto me dice que esto lo que hace es que está trabajando con el concepto de los breakpoints, que ya lo había mencionado. Entonces acá me dice que cuando nosotros usamos container, el que estaríamos usando sería esta opción. Que cuando estuviéramos en una página, y según el tamaño de la página que tenemos, por ejemplo, si yo estuviera en una página que tuviese una resolución, creo que es mayor a 1200 o menor, no me acuerdo cómo era acá, mayor a 1200, exactamente, voy a tener entonces máximo
un tamaño de 144 píxeles, los cuales ese va a ser el tamaño de la cajita que voy a tener. Si es más grande o más chico hacia el lado, me da lo mismo. Simplemente se le va a agregar más espacio o menos espacio aquí en esta orilla. Eso es lo que está diciendo cuando utilizo el container de esta manera. Entonces, cada vez que yo trabaje con estos elementos, se les va a ir generando un espacio a la orilla. Y ese va a ser el tamaño que va a definir. Si mide más de eso, el tamaño va a ser eso. Si mide más de eso, el tamaño es eso. ¿Se entiende? Ese sería entonces el primer ejemplo. Y para que se visualice mejor, Bootstrap nos da otra clase que se la voy a explicar rápidamente, que es un background. Bootstrap nos dice, mira, tú puedes agregar background con los colores que yo tengo definidos. Bootstrap define algunos colores como primary, secondary, danger, success, warning, etc. ¿Ya? Son algunos colores que son como azul, rojo, amarillo, etc. Generalmente ustedes probablemente han visto estos colores. Entonces yo le voy a agregar ahora la clase BG, que significa background. Y esto va a ser simplemente para ir pintando, para no ir agregando el style, background color, para que no sea tan grande, le vamos a poner BG y le vamos a poner el color, por ejemplo, color primary. Color primary es un color como medio azulito. De hecho, si buscamos los colores en la página oficial de Bootstrap, lo vamos a ver al tiro, debiesen ver algo así. Entonces ahí me está mostrando cuánto es el espacio que está ocupando. Si yo voy achicando la pantalla, esto ya igual lo habíamos visto ayer, vamos viendo que va cambiando el tamaño, ¿cierto? Y mientras me mantenga en ese determinado tamaño, ese valor no cambia. Pero si el tamaño ya se achica, el tamaño va variando. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, cierto? Perfecto. Ahora, eso sería un contenedor normal, por así decirlo, el contenedor típico que usaríamos. Pero hay otros tipos de contenedores, por ejemplo, como un container fluid. ¿Qué es lo que me está diciendo el container fluid? Que en cualquier página que yo me encuentre, en cualquier tamaño, va a estar siempre al 100%. Hay otros valores intermedios con los breakpoints, que es para determinar que en determinadas pantallas ya llegue hasta ese punto y después ya empieza a ocupar el 100%, etc. Sobre todo en las pantallas chiquititas que ocupa el tiro el 100%, en una mediana el 100%, y así sucesivamente. Ya cuando sea muy grande les voy dejando espacios de separación a los bordes. Entonces, por ejemplo, vamos ahora a hacer un ejemplo con el container fluid para ver la diferencia. Otra cosa, por ejemplo, les voy a mostrar los colores, había dicho primero, antes de hacer el otro ejemplo. Si ustedes vienen acá debiese aparecer la información y me debería aparecer colores. ¿Dónde está acá? Si no me... contenido... Ahí está, colores. Los colores que vienen establecidos en Bootstrap son como 5 o 6 colores, que en realidad no son esos, pero son estos en realidad. Por ejemplo, eso sería black, si no me equivoco. No sé si dice black o no. Ya, pero este sería, por ejemplo, como el primary. Este sería el success, ahí está, success. Esto sería danger. Esto sería warning. Esto sería info. Esto sería light, que sería como un color claro. Y va a depender, obviamente, de qué estamos trabajando. Si es texto y le ponemos un texto light, se va a ver blanco. Si es un fondo, se va a ver de ese tono como plomito. Si es un info, va a ser, por ejemplo, si le aplico un background, se va a ver de ese tono. Si le aplico un borde, de esa manera. Si le aplico, por ejemplo, un info, pero una versión como más... No me acuerdo qué es lo que dice ahí, no alcanzo a ver bien. Ya, si le aplico entonces como la versión intermediaria, se vería un poquito más cálido. Entonces, si se fijan, esos son los colores. Light, dark, y en realidad son como los colores básicos que existen. Estos son. Ahí están todos al final. Primary, secondary, success, danger, warning, info, light y dark. Por ejemplo, alguien me podría decir, profe, prefiero ponerlo de color verde. ¿Cómo lo haríamos? Nos iríamos acá y cambiaríamos primary por... Y vamos a ver ahora, me quedó mal porque escribí mal la palabra, parece. Era con 2 C y 2 S, yo le puse una sola C, ahí sí. Y ahora, perfecto, ahí está de color verde. Y por ejemplo, yo les dije, ustedes también le pueden agregar un texto con color. Entonces podemos poner, por ejemplo, text y le podemos poner, por ejemplo, light para que se vea clarito ese texto. Ahí está bien escrito light, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver acá ahora, el texto se ve de qué color? Blanco. ¿Ya? Y de esta forma, ya no nos vamos a complicar la vida con tantos CSS. Obviamente, el CSS no deja de ser importante, sigue siendo importante y entre más manejen CSS, mejor dominio van a tener de Bootstrap.
¿Ya? Así que estudienlo, aprovechen esas páginas que les dejé aparte para que practiquen harto del tema. ¿Se entendió esto? Entonces, esto sería un ejemplo de un contenedor. Entonces, vamos a poner un comentario al Shift A, ejemplo de contenedor. Al Shift A. Voy a ir agregando saltos de línea porque si no me va a quedar todo pegado. ¿Cómo se agrega un salto de línea? No, eso sería un comentario. BR, perfecto. Entonces vamos a agregar un BR para que así el siguiente div que voy a crear no quede pegado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a poner entonces punto container. ¿Cuánto dijimos que se llamaba la otra clase? Container guión fluid, perfecto. Y si no me equivoco acá creo que con coma, no recuerdo con cuál era. Había una opción que yo podía ir agregándole todas las clases hacia el lado. No me acuerdo si era punto. A ver, voy a probar con punto. Background, por ejemplo. No, parece que no. No. ¿O sí? Ah, sí lo toma. Ya, sí, entonces con punto, si voy agregando puntos, le puedo ir agregando entonces todo lo que serían las otras opciones. Entonces, por ejemplo, voy a crear un container con un background secondary y también con un texto que sea claro. Entonces aquí vamos a escribir secondary.text-light. ¿Está bien escrito, no? Y ahí tengo entonces un texto y acá ejemplo de container fluid. Le vamos a poner arriba. Acá arriba le voy a poner ejemplo contenedor completo. Y deberíamos ver algo así. ¿Cuál es la diferencia? Que el texto y todo lo que esté contenido adentro de todas formas va a ser responsivo. Si se fijan, se va moviendo el texto con lo que yo voy mostrando. Abajo no me aparece un scroll bar, que eso es bien importante. En páginas anteriores siempre nos aparecía lo que era un scroll bar. Scroll bar. Ahí sí. Ok. Ya. Aquí esto estaba puesto más para acá. Yo lo tiré para atrás. No me afecta por esta acá. No, se presiona Alt Shift F, se le ordena el código solo. ¿Cómo? Alt Shift F. Y ahí se le ordena el código solo. Ah, ¿eso hizo usted? ¿Sí? Con razón. No, no, ¿qué salió? El tiro. ¿A dónde quedó? Ahí sí. Entonces, vemos que hay diferencia entre el container y el container fluid. Incluso podíamos empezar a aplicar otros tipos de contenedores. Por ejemplo, en vez de aplicar un contenedor de tipo fluid o un container directo, podríamos aplicar un breakpoint. Y cambiaría, por ejemplo, acá, le voy a poner un breakpoint. ¿Cuáles eran los breakpoints que teníamos? Tenía acá, me cambié de página, se me olvidó. Tengo acá los breakpoints, que sería entonces tamaño pequeño, mediano y grande. Vamos a poner un mediano, sería entonces acá un breakpoint con la letra MD. Pero antes de aplicarlo, tenemos que ir al container y leer la documentación. Me dice, mira, tú puedes agregar acá la clase container y tienes que agregar, ¿qué dice ahí? Un guión con lo que sería el breakpoint. Eso entre paréntesis nomás, ¿ya? Entonces el breakpoint va directo, ¿no? Entonces iría de esta manera. Por ejemplo, MD. Entonces le vamos a poner guión MD y fíjense en el cambio que hay ahora. Solamente cuando esto pase a un breakpoint MD va a ocupar el 100%, miren. Ahí, si se fijan, ¿ven la diferencia ahora entre los dos? Este, como está con un breakpoint, cuando llega a una versión menor que mediana, empieza a aplicar el 100% de la pantalla. Y en cambio, el otro que está de forma, entre comillas, convencional, ¿cuánto está ocupando? Un porcentaje solamente de la pantalla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Queda más o menos claro, ¿no? De esa forma vamos a ir usando posteriormente los breakpoints. Ay, no se ve. Ya, como podemos observar entonces, ya hemos visto dos elementos que son los básicos que tenemos que entender acá en Bootstrap, que son el tema del uso de los contenedores. Ahora vamos a ver el uso de las filas y las columnas, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Pero ahora vamos a aplicar el concepto de las filas y las columnas de forma que nosotros les podamos dar un determinado tamaño, que eso igual lo habíamos visto y lo habíamos ensayado ayer. Entonces vamos a ver uso de filas y columnas. Generalmente lo que yo voy a hacer siempre
va a ser, por ejemplo, tener un container. Y le voy a ir agregando colores siempre, así que vamos a poner acá punto .bga. Acá arriba le vamos a poner un BR para el salto de línea para que no quede pegado. Y le vamos a agregar, por ejemplo, aquí un color warning, que sea medio amarillito. Punto. Y le vamos a agregar text light para que se vea clarito el texto. Ahí voy a tener un contenedor nuevo, que por el momento se vería nada. ¿Por qué? Porque no hay texto. Aquí si empiezo a agregar texto, debería aparecer, ¿cierto? Prácticamente es lo mismo que ya tenía antes, solo que le agregué otro color nomás. Prácticamente lo mismo que el primero. Pero ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que son las filas. ¿Cómo se decía fila en inglés? Column. Row, perfecto. Entonces vamos a poner punto row y eso me va a generar una fila. O sea, una línea, ¿cierto? Esta fila que yo estoy creando, le vamos a ir agregando colores después porque vamos a agregar lo que son las columnas. Si yo quiero, y esto ya lo vimos, dijimos que Bootstrap divide una fila máximo, si los quiero trabajar manualmente, ¿en cuántos tamaños? En 12, perfecto. Si yo quiero agregar 3 elementos en mi pantalla y que se dividan de forma equitativa, ¿qué número les tendría que poner? Quiero agregar 3 elementos en la pantalla, o sea, 3 divs distintos, y que cada uno de ellos ocupe el mismo espacio. Por lo tanto, ¿cuánto es el ancho que ocupa cada div? Si quieres 3 sería 4. Si quiero 3 sería 4. ¿Se entiende lo que dijo el compañero? Si quiere 3 sería 4, me dijo. ¿Cuánto sería 4 por 3? 12, entonces tendría 4 más 4 más 4, que serían 12. O sea, acá lo que tendríamos que tener sería un punto call, guión, ¿cuánto era? 4. O sea, que ocupe 4 espacios de ancho. Y le vamos a dar un color al tiro. Entonces va a ser BG, guión, Danger. Danger pinta de color rojo. Acá entonces le vamos a poner columna 1. Y ahora tengo acá, mi fondo era amarillo, ¿se acuerdan? Y aquí tengo la columna 1. Ahora llenen entonces las otras dos columnas con un color primary y con un color secondary. ¿Qué tendrían que hacer? Copiar y pegar y colocarle cuarto. Perfecto, copiar y pegar y cambiar los colores. Háganlo. Código. ¿Dónde está el código? No lo cambió. Solo que estaba cerrando el terminal. Ya, continuamos entonces. La respuesta acá sería copiar y pegar, me dijeron, ¿cierto? Ojo, tienen que copiar y pegar este div, pero tiene que estar siempre dentro de el row. Si no está dentro del row, no les va a servir. Así que vamos a pegar, pegar. Y vamos a cambiar los nombres. Esto sería columna 2 y esto sería columna 3. ¿Tendría que cambiar los tamaños de los call? ¿Cómo? ¿Tendría que cambiar los tamaños de los call o no? Se escribe call por el call 4 por la cantidad de... Claro, de espacios que está ocupando dentro de los Le 12. estaba poniendo call 5 porque pensé que eran distintos, ¿no? Ya, acá vamos a poner entonces que sea color suces y acá le vamos a poner, por ejemplo, color... ¿qué color le pongo? Si ya se me olvidado los colores. Dark y light. Ya, dark, perfecto, podría ser. Ah, bueno. Si vamos a ver entonces acá, tengo columna 1, columna 2 y columna 3. Está bueno. No está bueno. No, si está bueno, el problema es de que le puse light y la letra también es light, así que... No Pero se está ve. bueno. Está bueno. ¿Qué otro le puse, profe? Ya, ahí estaríamos entonces con el uso de filas y columnas. Ahí sí. Si yo quisiera otra fila, por ejemplo, no tienen, dependiendo, ojo con este detalle, como esto empieza a ser responsivo, ahora si ustedes quieren otra fila que sea independiente de esta fila, tendrían que crear acá abajo, ¿qué cosa? ¿Otro? Otro row. Cow le puse. Crearíamos otro row dentro del contenedor que estamos trabajando. Y aquí podríamos agregar dos clases más. Ahora, si quiero que estas columnas 4 y 5 midan lo mismo, ¿cuánto debiese medir esto acá? ¿Cómo? Si yo quiero, hice una nueva fila, ¿cierto? Yo copié y pegué prácticamente lo que tenía. Estoy teniendo eso, la fila 1, la fila 2, pero acá está vacío. Yo quiero que ahora se ocupe todo el ancho con solamente dos columnas.
¿Qué valores le corresponden acá? 6. 6. Y acá 6, 6. Y aquí le vamos a cambiar el color y le vamos a poner, por ejemplo, primary, para que se vea de color azul. Entonces, si ven, vamos a nuestro código, tenemos un col 4 y col 5. ¿Cuánto está ocupando cada uno? La mitad. ¿Cuánto era el total? 12. Entonces, cada uno tiene que ocupar un tamaño de 6. ¿Se entiende? Perfecto. ¿No se puede dar una cosa? Yo aquí lo achiqué por si acaso esto. Ahí está minimizado. Quieto, quieto, quieto. Ahí está del 1 al 3 y aquí está la 4 y 5. Como podemos observar entonces acá, nuestra estructura ya está aplicando lo que sería responsividad, ¿cierto? Pero existe otra alternativa para trabajar esto que sea un poco más responsivo. Y ahora voy a dejar un pequeño ejercicio antes de explicar eso. Me interesa que ustedes, ahora en unos minutos, puedan replicar el siguiente ejemplo. ¿Qué sería eso que está acá? ¿Son capaces de hacerlo, no? No. Ya, hasta el momento no van a ser capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta el momento solamente están trabajando con los elementos de forma lateral, ¿cierto? Ubicándolos que ocupe cada uno de los espacios. Yo quiero ahora que mi página tenga este comportamiento que cada vez que la empiece a achicar, en vez de que el elemento se apriete arriba, empiece a bajar uno. Y después, por ejemplo, esto es cuando esté en un dispositivo grande, perdón, extra grande, aquí cuando esté en un grande, acá cuando esté mediano y acá cuando esté pequeño. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer justamente eso. Vamos a aplicar unos pequeños bloques de texto que los veamos de esa manera. Así que vamos a hacer nuestro primer ejercicio, lo vamos a hacer en conjunto y después más adelante les dejo ejercicios para ustedes. Vamos a aplicar acá un BR y le vamos a agregar acá entonces voy a poner un H1 que diga ejercicio de columnas responsivas. Ya, acá entonces voy a tener un ejercicio de columna responsiva. Voy a usar un container por temas de comodidad. Lo pudiese hacer de forma directa, pero en el container vamos a ver que funciona un poquito mejor, porque así tenemos esos espacios a la orilla. Entonces, vamos a agregar acá un punto container. Le vamos a agregar un bg-primary. Esto significa que le agregamos un color azul de fondo, ¿cierto? Y le vamos a dar un text-light. ¿Ya? Hasta ahí no he hecho nada nuevo, simplemente creé el contenedor. Aquí vamos a poner un texto. Creé ese contenedor. No se agregaron bien, parece. BG. Es que le puse primary y quedó todo junto, parece. Ahí sí. Perfecto. Ahí está el contenedor, ¿cierto? De color azul ahora. Con un texto en light. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, primero, ¿cuántos elementos tengo que ubicar acá? 4. Entonces, para que ubique 4 elementos, ¿qué tamaño tiene que tener cada uno? Si sumo 4 más 4 más 4 más 4, la suma sería 16. ¿Por ahí me dijeron? ¿Ah? Tenemos que ubicar 4 elementos dentro del div, Pero dentro del row. Entonces, cada uno tiene que ocupar. se supone que tiene una separación. No, da lo mismo, es más que nada visual ahí para que se entienda que hay 1, 2, 3, 4. Es para que vea que están ahí efectivamente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, y cada uno de estos 4 elementos tiene que medir 3 más 3, tengo 6, más 3, 9, más 3, 12. Perfecto, ahí calzaría perfecto. Entonces, rápidamente vamos a crear un punto row. Y dentro del punto row vamos a crear punto col. ¿Cuánto dijimos? Guión. Y le vamos a dar acá un background. ¿De qué color? Ya le voy a dar un danger. Y le vamos a dar entonces un text guión light. Y acá va a ser entonces columna 1. Y ahí veo entonces mi primera columna. Luego vamos a simplemente control C, control V.
No sé si sabían esos trucos ustedes de copiar y pegar. Control C, control C, control V. Incluso hay en algunos editores que ustedes tienen el control D. Cuando ustedes seleccionan una línea, presionan control D y automáticamente se replica la línea. No están todos habilitados, pero en algunos editores sí está ese truco, que es un control V, control C automático. Lo copia desde el div hasta la columna nueva. Correcto, de todo el div que está conteniendo la estructura. Fíjese acá, cuando usted se posiciona acá, tiene que cerrar eso. La columna es parte del texto que está dentro de estos divs. Acá le vamos a agregar ahora otro color, le vamos a agregar por ejemplo dark. Ahí tengo entonces la siguiente columna. Y me faltan dos más. ¿Qué sería entonces? Copiar esto, pegar y pegar. Aquí entonces sería columna 3 y columna 4 y cambiamos los colores. Entonces aquí le voy a poner por ejemplo primary. Ya no se me ocurren más colores y el otro va a ser success. Ya ahí tengo los 4, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Incluso, ¿ustedes se acuerdan cómo tenían que hacer para centrar los textos en clases pasadas cuando utilizábamos CSS? Había que agregar un text align que dijera center. Y acá tenemos la opción de que cada row, todo lo que esté dentro de este row, si yo le digo un text -center, lo que va a hacer es que todos los textos se van a centrar. Ya hay otro truco de otra clase. ¿Row qué? ¿Cuánto? No, lo que estoy diciendo, da lo mismo donde aplique el text center. Lo que estoy diciendo es que todos los textos que estén dentro de este div, que serían todas estas cosas que están acá, quedarían entonces centradas. Sí, pero recuerda lo del row, ¿no? Claro, porque si lo dejo dentro del row, se le aplica a eso, a ese y a ese. Si se lo aplico a cada uno, A la fila. lo tengo que hacer a cada uno de ellos porque se aplicaría solo dentro del call. Claro. Por ejemplo, si aplico esa misma clase dentro del body, todos los textos que estén dentro del body se van a centrar. Y en el ¿Ya? caso de usted nos va a pedir que, por ejemplo, el 1 esté en primera posición, el 2 esté Va a en el depend- centro y el tercero esté en el... Puede ser que pida eso, entonces ahí tendría que ir fila por fila. Ahí va a depender obviamente de lo que pida el ejercicio, de lo que se quiera realizar, del diseño que quiera en este caso el dueño de la página, etc. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo que hice? Vamos. Hasta ahí estamos bien, prácticamente no era muy difícil el ejercicio, ¿cierto? Que era ver los 4 elementos en la misma línea. Pero lo que yo quiero ahora es que pase un poquito de magia, que cuando yo machique no se vea más pequeño, sino que se empiece a ver esto 2 arriba y 2 abajo. ¿Cómo voy a poder ver eso? Bueno, eso es un truco que lo podemos hacer gracias a los Breakpoint. breakpoint. Entonces nos vamos a ir aquí al sistema de grillas y acá dentro de la información, voy a buscarlo, no recuerdo dónde está, sé cómo se hace, pero quiero que ustedes lo lean también. Me dice acá que nosotros tenemos la opción de agregarle a las columnas, a cada una de ellas, prefijos o agregarle los breakpoints. Entonces, por ejemplo, ahora yo puedo agregar el call SM, call MD, call LG, call XL, etc. De esa manera, yo ahora le puedo decir que esto empieza a tener un comportamiento distinto según donde yo esté trabajando. A ver, ¿dónde hay un ejemplo acá? Bueno, aquí están puros call 5. Acá está, por ejemplo. Fíjense en esto. Estos son tamaños o anchos que van a ser variables. Acá tengo un call MD auto y un call LG2, pero también tiene un call. ¿Qué significa? Nosotros lo que queremos, y lo vamos a hacer con un elemento primero, y después lo van a intentar hacer ustedes el resto. Yo voy a hacer el último, y ustedes me van a intentar hacer esos dos. ¿Les parece? Para que así lo practiquen. ¿Esto en qué dispositivo sería? En un dispositivo pequeño. Ya, de acuerdo al breakpoint. Yo quiero que en el ancho de la pantalla, ¿cuántos elementos hayan? 1. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que medir si yo quiero que haya solo un elemento? 12. Entonces vamos a anotar eso. Vamos a decirle, mira, yo cuando esté con un solo elemento en la pantalla, y lo voy a replicar en todos, así que voy a presionar Alt, y voy a ir haciendo clic en cada una de las palabras para que se replique lo mismo. Y le voy a escribir call-sm, y yo quiero que mida, ¿cuánto dijimos? 12. O sea, cuando yo esté en un dispositivo cualquiera, va a medir 3. Pero cuando yo esté en un dispositivo pequeño, ¿cuánto va a medir? 12. O sea que va a ocupar todo el ancho. Veamos si eso funciona así. Vamos acá a nuestro ejercicio. Y si ahora yo achico la pantalla, creo que me quedó mal, pero bueno, ahí se está ocupando el 12. El problema es que este call 3
tiene que ir después, parece, si no me equivoco. Vamos a borrar acá el col 3 primero. Lo vamos a agregar al final. Si no me equivoco, creo que tienen que ir en orden. Del más pequeño al más grande. Si la memoria no me falla. ¿Cómo? Ahí me parece sí. Sí, correcto. Es que lo que pasa es que tiene que partir del más grande al más pequeño. Entonces acá sería col-3. Creo que debería ser en ese orden. No. Sería del más grande al más pequeño. A ver, veamos. Col Bueno, se tiene que ver así. XL, le voy a poner guión 3. Parece, ahí sí. ¿Qué Y verga pasó? XL. Están todos bien escritos, ¿no? Ah, lo que pasa es que ahí se me cortó uno, por eso quedó mal. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí. No puedo mezclar call solos con call con breakpoint, al parecer, entonces. Ya, fíjense, lo que estoy diciendo, mira, cuando estoy en una pantalla extra grande, que es la que estamos en este momento, ¿cómo se ve esto? Se ve como lo veíamos al principio, ¿cierto? Pero yo le dije acá al lado, mira, cuando yo esté en un dispositivo pequeño, haz que se ocupe todo el ancho. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si mi dispositivo se empieza a achicar, ahí estoy en un dispositivo, entre comillas, grande, empieza a achicar, llega a mediano, no hay ninguna diferencia, llega a grande, después llega a mediano, ahí está pequeño y fíjense. ¿Se fijan ese cambio? Eso también es responsividad. O sea, en vez de agregar algo muy pequeño, muy apretado acá a la orilla, lo que le estoy diciendo es que el comportamiento haga que las cosas se empiecen a distribuir hacia abajo. ¿Se entendió? Le pone col-3 nomás y después le coloca. No, hay que ponerle los breakpoints. Si le pongo col-3 no me toma. Por eso tuve que poner el XL. O sea, que en un dispositivo extra grande se vea de esa manera y en un dispositivo extra pequeño ocupe 12. Lo que van a hacer ustedes ahora es hacer que este comportamiento se replique. O sea que en vez de que se vean 4, después se vean 3, después se vean 2 y después se vea 1 por fila. ¿Se entiende? No se ve difícil. Intenten resolverlo, les doy 10 minutitos para que lo hagan y tienen que ir jugando con el ancho de la pantalla. Ya, ahí les dejo entonces la respuesta y les voy a dejar el dibujito aquí más chiquitito para que lo vayan viendo. Lo voy a dejar por acá. Ya, ahí lo voy a dejar ahí tapando los demás y eso sería la respuesta. Col X3 L3, Col SM12. Ya, la solución entonces, como vemos acá, ya estamos diciendo que cuando estén extra grande, se tiene que ver entonces los 4 elementos, ¿cierto? Entonces calculamos, como esto era 12, dividimos 3, 3, 3, 3. Ahora, ¿cuántos elementos quiero mostrar en una línea? Quiero mostrar 3. Por lo tanto, ahora, esto es XL, esto sería L, LG. XL, LG. ¿Cuánto tendría que medir LG para que caigan 3 elementos? Porque el de abajo da lo mismo en realidad. Porque por defecto, independiente de cuántos tenga, siempre se van a mostrar 3. ¿Cuántos tendrían que haber acá entonces? 3. Y el tamaño debería ser de 12 dividido en 3. 4. Entonces vamos acá. Ya notamos lo siguiente. Voy a hacer aquí clic en todo porque todos tienen que tener la misma estructura. Y escribiría entonces col-LG-4. Comprobemos que esté funcionando bien. Ahí entonces tengo en una mediana, en grande, perdón, extra grande, después acá viene en grande. Extra grande, grande y después sigo avanzando, pequeño. ¿Me falta? ¿Cuál me falta? El de mediano. Me falta el mediano, ¿cierto? ¿Y el mediano cuántos son? 2. Entonces tenemos que calcular 12 dividido en 2, 6. Entonces ponemos col-md-6. ¿Se entienden los valores que estoy poniendo? Ahora, si voy a ver mi página, el comportamiento debería ser extra grande, 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 después mediano y después pequeño. Incluso tengo un extra grande. Pudiese agregar un elemento más y tener un extra grande para trabajar. De hecho, aquí entre grande y extra, en extra grande y extra grande, no hay cambio. Pero de todas formas, ahí si se fijan, hay un leve cambio en los breakpoints.
porque tengo también disponible todavía otro elemento, ¿ya? Para jugar. ¿Cómo marcar las 4 líneas? Para hacer clic en las 4 líneas, lo único que tengo que ir haciendo es presionar, por ejemplo, acá, mantengo presionado el Alt y voy haciendo clic en cada parte que yo quiera. Por ejemplo, ahí. Y después presiono espacio y escribo lo que quiera en las 4 líneas. ¿Se entendió la solución? ¿Alguien quedó con dudas? Pregunten, aprovechen. De todas formas voy a subir el video, pero lo importante es que aprovechen de preguntar ahora. ¿Se entendió? Ya, y ahora, para terminar la clase, les voy a enseñar, porque hasta el momento estamos agregando columnas, y aquí porque se supone que vamos a agregar texto. Pero ¿qué pasa si yo no quiero agregar texto y quiero, por ejemplo, utilizar esta columna y esa columna de al final y dejar todo este espacio en blanco? ¿Podría hacer eso? Alguien me dirá, pero profe, ponga un call sep y no le agregue nada, ¿no es cierto? Póngale un call guión tanto y lo deja vacío. Podría ser. Pero en realidad existe una opción que se llama offset. Que creo que la estaba casi la spoileo. Entonces si vamos acá y dentro de las columnas buscamos la opción offset, que aquí están las columnas en realidad, aquí nos explica cómo trabajar. Ah, no, acá arriba en el sistema de grid nos explica cómo trabajar. Si buscamos lo que sería offset, acá me dice, ¿dónde está? No era aquí, entonces eran columnas. Los decimales no los toma. Los toma con coma. ¿Los qué? Los decimales. No existen decimales acá, son solamente números enteros para trabajar. Aquí está. No. Por ejemplo, fíjense acá, esto es lo que yo le estoy pidiendo ahora. Quiero que, por ejemplo, tener un elemento ocupado, pero el siguiente quiero que esté vacío. Entonces, para hacer ese tipo de opciones, lo que deberíamos hacer es agregar la clase, como dice acá, offset. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo se hace y después ustedes me van a intentar replicar esta imagen, obviamente sin ver la documentación porque está la respuesta. ¿Ya? Simplemente viéndola acá y ustedes lo van a intentar hacer. Así que vamos a ver eso ahora. Voy acá, voy a aplicar un BR y voy a agregar entonces ejemplo, le voy a poner acá de offset. Y voy a agregar, en mi ejemplo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a usar mi amigo Paint para que quede lo mejor explicado posible. Y voy a tener mi página, va a ser esta la fila. Y voy a agregar entonces una división por acá. Voy a hacer eso, esa figura, donde este va a estar disponible y donde este va a estar disponible y acá no debiese haber nada. Los que están en el círculo van vacíos y los que están con X están con colores, ¿ya? ¿Cómo haríamos eso? Lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar entonces un punto container y no le vamos a agregar color ni nada, simplemente un container ahora. Vamos a agregar la clase row, ¿cierto? Y ahora, dentro de esta clase row, voy a crear. ¿Qué tamaño le vamos a dar esto? Por ejemplo, para que se dividan en 4 elementos, tiene que medir cada uno de ellos 3. Ya quedó claro, ¿cierto? Cómo se calcula, ¿cierto? Siempre por 12, dividir, multiplicar, etcétera, pero todo por 12. Acá, entonces, tengo row, y luego dentro del row debiese venir una o un call. Perfecto. Entonces, aquí vamos a anotar un call de tamaño 3. Si no le agrego ningún breakpoint, por defecto siempre va a medir 3. Así que lo ideal, y para sus pruebas, yo les voy a pedir que tiene que tener comportamiento responsivo y les voy a decir, mire, en una pantalla se tiene que ver de esta manera, en otra pantalla de esta manera y en otra pantalla de esta otra manera. ¿Ya? Así que apréndanse bien el uso de los breakpoints. Acá vamos a poner, por ejemplo, columna 1 y lo vamos a pintar esta columna, le vamos a agregar acá un background danger para que se vea bien. Acá está, ahí tengo la columna 1. Ahora yo dije, acá voy a agregar un espacio, ¿cierto? Y como voy a agregar un espacio, lo que voy a hacer prácticamente es copiar, pegar esto. Le voy a poner columna 3, porque la columna 2 en realidad no va a existir. Y esta columna 2 no tiene que quedar pegada acá. Vamos a agregarle acá un dark, por ejemplo.
Está pegada ahí. Le vamos a poner ahí al container un text light para que se vea bien. Ahí está. Estos están pegados, pero lo que yo quería era que esto estuviera en esa posición. Entonces, la documentación me dice, agrega la clase, ¿cuánto me dice? Offset. Y me dice que le agregue el offset, pero si lo agrego por defecto, lo vamos a probar acá, en el call, aquí estaría, y le vamos a agregar offset, sin la P, ahí sí. Lo revisamos y está offset, ¿cierto? Si voy acá, agregó algo, ¿no? No, porque acá me dice que le tengo que poner guión algo, ¿cierto? Aquí debiese llevar alguna medida. Incluso me dice que acá lleva el MD, ya para especificar cuál es el tamaño que voy a estar trabajando. Entonces, si se fijan, no se usa de forma directa el offset. Así que vamos a agregar, por ejemplo, offset guión 1. Si le agrego un offset guión 1, ¿qué pasó? ¿Se separó cuánto? 1. ¿Cuánto quería que se separara yo? 3. Entonces, en mi imagen, lo que yo quería generar era eso. ¿Me falta agregar algo acá o no es necesario? Va a ser necesario siempre y cuando yo tenga después otro elemento en la misma fila que quiera que se ubique acá. ¿Ya? Y ahí entonces debiese agregar otro elemento para que así se saltara. Les voy a poner otro ejercicio mejor porque la respuesta ya ahora que me acabo de dar cuenta que está ahí es fome porque de hecho está escrito hasta en la imagen la respuesta. Si se fijan acá, las respuestas estaban aquí mismo, entonces iban a copiar eso y listo. Entonces para los que son más... ¿Es el más chico, no? ¿Cuál? El de la derecha. ¿Acá? El de la derecha. ¿Ese? Sí, ese con el que está a la derecha son... Aquí claro, ese mide 4, este mide 3 y este mide 6, pero tiene una separación de 3 para acá, etc. Entonces acá lo que indico, con el call indico el tamaño que tiene que medir y el offset indica cuánto es lo que me tengo que separar del elemento. Me van a tratar de hacer lo siguiente, y esto ya lo voy a dejar como ejercicio para que lo intenten resolver de aquí a la próxima clase. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta acá por hoy. El ejercicio es el siguiente. Va a ser relativamente sencillo. Va a ser poner 3 elementos. Voy a hacer aquí un cuadrado. Esta es la pantalla. Y lo van a tener que dividir de la siguiente forma. Van a haber 3 filas. Y esto se va a estar dividiendo de forma equitativa. Imaginen que todo mide lo mismo. Imaginen que es como un gato, ¿ya? 3, 3, 3, 3, ¿cierto? Y lo que quiero es que este que está acá esté disponible, tenga texto. Así que vamos a agrandarle el texto acá. Muy grande el texto. Me pasé. Vamos a poner aquí una X. Vamos a agregarle ahí un tamaño de 28. Ahí sí. Entonces, quiero que ese tenga texto. Quiero que este tenga texto. ¿Qué quiere de esto? No da lo mismo el texto, pero me importa es que ahí no esté vacío. Este tenga texto y ese tenga texto. Todos los demás que están en blanco no haya nada. Entonces pueden agregar una imagen, lo que ustedes quieran acá. Entonces quiero que se vea con esa estructura, como una especie de X. ¿Se entiende? Ya, intenten hacerlo entonces utilizando los offset. Lo pueden hacer ahora y si alguien lo hace, lo podemos ver al tiro la respuesta. O bien lo hacen para la próxima clase. ¿Ya? Lo voy a dejar yo hasta acá por hoy. ¿Dudas, consultas antes de finalizar la clase? ¿Se entendió lo que mostré hoy día? Creo que la clase que había preparado era muy ambiciosa. Traje demasiadas cosas para ver en una sola clase.